Mientras Europa negoció un acuerdo en donde le dio todas las concesiones que Trump pedía prácticamente, pues ahora se está anunciando que Claudia Sheinbaum habla de nuevo directamente con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump, y logra lo que casi nadie pensaba que fuera posible. En menos de 48 horas antes de que se venciera este plazo que había puesto Donald Trump del 1 de agosto para dejar a México con aranceles del 30%, algo que Europa no pudo evitar sin hacer enormes concesiones. Incluso lo más que pudo hacer Europa es que, como decimos en México, pues la de a kilo se las dejara en medio, la de a 30 se la dejaran 15%. ¿Qué escenario se supone que iba a tener México? Pues si 30 países juntos no pudieron con Trump, seguramente México tampoco. Bueno, pues lo más impactante, amigos, es que Sheinbaum levantó el teléfono y la negociación con Trump funcionó. Porque aunque nadie lo está diciendo en estos momentos, lo que pasó y lo que hoy está anunciando precisamente en su conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum es de verdad, amigos, una excelente noticia para México porque le torció el brazo a Donald Trump. ¿Saben qué es lo mejor? ¿A cambio de qué? Y lo más increíble, ¿a cambio de qué? Si Europa se comprometió a lo imposible y le dio un 15%, ni siquiera le quitó los aranceles, Claudia Sheinbaum logró parar el tema arancelario del 84.4% de los productos que se ven establecidos en la mesa, salen libres de aranceles ya, prácticamente se quedan con la protección del Tratado de Libre Comercio, 0% de tarifas, no 15%, 0%. Al casi 85% de estos productos. ¿A cambio de qué? Nada. No hubo concesiones, ¿eh? Lo que hubo es una llamada concreta con una propuesta muy, muy firme y, digamos, propuesta por no decir amenaza, ¿eh? Porque al buen entendedor, pocas palabras. Si el arancel se imponía, pues yo no les voy a decir que México iba a salir intacto, nos iba a ir muy mal. Pero antes nos íbamos a pasar a traer entre las patas a la economía estadounidense. Y esos son los datos duros que yo estoy seguro que Sheinbaum puso sobre la mesa. No se escondió, no mandó emisarios, ¿eh? Ella personalmente levantó el teléfono, le planteó directamente al presidente Trump: el acuerdo es que no hay acuerdo, la concesión es que no hay concesiones, no hay una sola regalía, no hay un solo centímetro en el que México hoy esté cediendo en algo de lo que pedía Donald Trump. Y Estados Unidos, pues ahora está perdonando o suspendiendo los aranceles a México por 90 días más, sin que México se haya tenido que entregar ni agachar la cabeza, ¿eh? Y sobre todo, también no caímos en la guerra comercial, porque ese juego hubiese sido muy peligroso. Miren, déjenme mostrarles algunos de los tweets que está sacando en estos momentos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahí lo tienen. Eso lo acaba de publicar Trump hace apenas unos minutos. Dice: acabo de concluir una conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que resultó muy fructífera, ya que nos conocemos y entendemos mejor. Las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes a las de otros países debido a los problemas y las ventajas. Hemos acordado extender por 90 días exactamente el mismo acuerdo que tuvimos durante el corto periodo anterior. México seguirá pagando un arancel del 25% al FENTA, un arancel del 25% a los automóviles y un arancel del 50% al acero y al aluminio y el cobre. Además, México acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias. Hablaremos con México durante los próximos 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo comercial dentro de ese plazo o incluso más. En la reunión estuvieron presentes el vicepresidente J.D. Vance, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Comercio Howard Lutnick, el representante de Comercio de los Estados Unidos y el embajador Jamieson Greer.
La jefa del gabinete, Susie Wiles, el subjefe de gabinete para políticas y el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Stephen Miller, se mantendrá la cooperación en la frontera en todos los aspectos de seguridad, incluyendo el control de drogas, la distribución y la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto. Es el mensaje que lanza Donald Trump, claro, con una serie de inconsistencias, por no decir de mentiras increíbles. México acaba, dice, de levantar todas las barreras arancelarias que tenía para productos estadounidenses. México no tenía ni una sola barrera arancelaria de productos estadounidenses. Para eso tenemos un tratado comercial en el que hay precisamente eso, libre comercio. De alguna manera Trump tuvo que disimular el fracaso de hoy y adornar lo que hoy estamos viendo, que pueden ustedes ver cómo lo están reportando otros medios de comunicación. Mira, no nos vamos a ir por los estadounidenses ni por los mexicanos, vámonos a un punto neutro. ¿Cómo lo anuncia The Guardian? ¿Cómo lo anuncia Reino Unido? Trump extiende el límite o el deadline, el límite, el plazo para las tarifas para un trato comercial con México por otros 90 días. Eso es, sin los choros de Trump, eso es lo que hay. Una extensión de 90 días porque Trump necesita tiempo porque no pudo doblar a Sheinbaum. Esa es la realidad, porque si no, miren, ya nos hubiera aplicado la que le aplicó a Reino Unido. Y si nos hubiera puesto el 15%, pues Sheinbaum tenía otra carta bajo la manga. Así como no, pues ponlo, pues ya ni modo. Yo te entiendo, Trump, tú lo haces por el bien de tu país. Ya me disculparás, manito, pero por el bien del mío yo también te la tengo que dejar caer. Y la de Aquilo va a ser la de Aquilo, ¿eh? Entonces, a diferencia de lo que muchos querían y de lo que muchos esperaban, lamentablemente, amigos, déjenme decirles algo, de verdad, yo sí estoy muy decepcionado de la oposición mexicana en estos momentos, porque yo entiendo perfectamente que una cosa es desear que le vaya mal al partido de la presidenta Sheinbaum, a Morena, ok, yo eso lo comprendo bien, pues es un tema electoral, pero le estaban apostando a que le fuera mal a México. Le estaban apostando a que después de que Trump dobla a Europa y le impone el 15% de aranceles, pues le hiciera lo mismo a México. Y ya había muchos que estaban intentando soplarle al fogón ahí diciendo que había que tener orgullo nacional y todo. Es decir, tratando de cooptar los espacios de negociación con Sheinbaum. Finalmente, pues Sheinbaum logró lo que la oposición en México no creía posible, que es arrinconar a Donald Trump para que, no, ojo con esto, no es que Trump nos regale 90 días más, porque puta, no sabes qué bien le caemos y pues bueno, denle 90 días porque los mexicanos me caen mejor que los europeos. A ver, amigos, ¿quién puede creer eso? Lo que pasa es que está arrinconado. Necesita otros 90 días para ver si logra encontrar una manera de arrinconarnos a nosotros. Y Sheinbaum logró precisamente parar a Trump, porque miren, ya le impuso sanciones a Brasil. Y vaya las sanciones que le puso. Vamos con el tema de Brasil porque lo que le hizo a Brasil realmente está fuera de tono ya. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró los aranceles que impondrá a partir del viernes a sus socios comerciales, horas antes de que expire el plazo para que los países... La crisis entre Estados Unidos y Brasil se agravó el miércoles con un decreto del presidente Donald Trump que oficializa una subida arancelaria del 50% y sanciones a un juez a cargo del juicio contra el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro. Teóricamente, las negociaciones entre el gobierno de Trump y el de su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva siguen su curso en busca de un acuerdo comercial que impida la entrada en vigor de las nuevas tarifas aduaneras, pero todo apunta a que están en un punto muerto. La fecha tope para negociar es el 1 de agosto, cuando deben entrar en vigor los nuevos gravámenes para decenas de países. Ese es el día que figuraba en una carta dirigida a principios de julio por Trump a Lula, pero no se menciona en el decreto firmado el miércoles. Para Trump, las acciones del gobierno de Lula constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos, informó la Casa Blanca en un comunicado. Por consiguiente, anunció 40 puntos porcentuales de tarifas aduaneras suplementarias a los bienes brasileños importados, lo que equivale a subirlas al 50%. Trump se solidariza con Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado desde hace meses porque lo considera víctima de una caza de brujas.
En el comunicado, la Casa Blanca arremete contra el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, convertido en la bestia negra de Trump. Horas antes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas a este magistrado, a quien Washington ya había revocado la visa. Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones de Moraes que se encuentran en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados. El gobierno brasileño reaccionó indignado, considerando arbitrarias e injustificables las sanciones contra el juez Moraes. El presidente Lula prometió defender la soberanía de su país ante Estados Unidos. Vaya tipo Donald Trump, ¿no? Fíjense, está cargando con Brasil por la excusa de que supuestamente el Poder Judicial de Brasil, no el presidente de Brasil, el Poder Judicial de Brasil está investigando a Bolsonaro por intentar dar un golpe de Estado. ¿Quién tiene que juzgar? Un juez. Y el sistema de justicia brasileño está investigando y sancionando a Bolsonaro por un golpe de Estado. Bueno, en Estados Unidos, este mismo tipo, Donald Trump, está él, como la Santa Inquisición, culpando a Barack Obama de un golpe de Estado sin una pinche prueba. Perdón que se los diga así, pero es la verdad. No tiene nada. Él no es juez. Él no puede juzgar. Él es el ejecutivo. Él no legisla. Él no juzga. Pero él, desde su Santa Inquisición, está acusando a Obama. A ver, y yo no estoy defendiendo a Obama, pero él no es un juez, él no es la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, pero él sí puede hacer su casa de brujas. Él sí puede acusar sin pruebas, él sí puede ir tras Obama y acusarlo de golpe de Estado, pero cuando el Poder Judicial de Brasil lo hace en contra de un cuate suyo, entonces ahí te van sanciones. Déjenme mostrarles una nota que saca precisamente hace unos momentos la jornada que está cubriendo esto. Representa a Brasil una amenaza inusual y extraordinaria, dice Trump. Fíjense, Brasil es una amenaza inusual y extraordinaria. Claro, cuando un presidente como Lula te dice que eres un loco dictador, pues claro que te sientes aludido y dices que es una amenaza inusual. Dice la nota, el presidente Donald Trump materializó sus amenazas contra Brasil tras anunciar ayer un nuevo paquete arancelario al país latinoamericano como instrumento de presión a través de la imposición de una tarifa adicional de 40%, así como nuevas restricciones contra el juez Alexandre de Moraes, encargado del caso del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por golpismo. El mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, prometió defender a su país ante la amenaza de Estados Unidos. Aseguró que preside una nación soberana, democrática, que respeta los derechos humanos y la independencia entre los poderes, etcétera. Entonces, pues de alguna manera aquí ya estamos viendo, amigos, lo que dice hoy Donald Trump, que Brasil es una amenaza inusual y extraordinaria. ¿Por qué? Pues porque no le agachó la cabeza. Porque básicamente, las cosas como son, Lula lo mandó a la chingada. Le dijo, aquí no te vas a venir a meter. Es más, creo que tenemos el video en donde Lula dijo hace unos días, a mí ningún gringo me manda. Y entonces ni a mí ni al Poder Judicial. Por supuesto que a Donald Trump esto, pues, imagínense para sus pulgas. Claro que no le gustó y ahora está diciendo que Brasil es una amenaza excepcional como no se había visto, porque claro, lo que no quiere precisamente es que otros presidentes se envalentonen y pues tomen el mismo camino de Lula, de mandarlo derechito por donde vino cuando se le ponga así, ¿no? Déjenme mostrarles, por supuesto, de lo que hablamos, de lo que tanto hizo molestar a Donald Trump y por lo que no perdona a Lula. Van a ver unos breves segundos del video anterior y ahora les pongo las declaraciones de Lula que molestaron tanto a Trump y esta es la realidad del por qué se siente tan agredido Trump. Ni siquiera creo que deba comentar esto, porque yo no creo. Es algo muy responsable y serio que un presidente de la República, de un país del tamaño de los Estados Unidos, ande por ahí amenazando al mundo a través de Internet. No está bien. Tiene que saber que el mundo ha cambiado. Ya no queremos emperadores. Somos países soberanos
Si él cree que puede grabar, a los países ellos también tienen derecho a grabar. Existe la ley de la reciprocidad. Creo que él está muy, pero muy mal. Y es muy irresponsable que un presidente amenace a otros en las redes digitales. Pues ahí lo vieron, ¿no? Le dijo irresponsable, le dijo un presidente con ínfulas de emperador, lo mandó derechito por donde vino, y claro, pues esa es la verdadera razón donde hoy estamos viendo esto que dice Trump. Brasil es una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos. Una amenaza, ¿eh? Al final, bueno amigos, ¿por qué les comento todo esto y que tiene que ver con México? Bueno, pues tiene que ver muchísimo porque mientras estamos viendo cómo por un lado la economía más importante de América Latina, que es Brasil, es la economía más grande de América Latina, ligeramente seguida por México, pues ahora está entrando en este choque Donald Trump con Brasil con el pretexto de defender a Bolsonaro. Yo ni siquiera creo, amigos, que sea Bolsonaro el pretexto real para enconarse con Brasil. Yo creo que más bien es el hecho de intentar hundir a Brasil porque es el puntero de los BRICS en Latinoamérica. Y entonces quiere asegurarse de destrozar a su economía, pues para que sirva como ejemplo al resto de América Latina si alguien piensa salirse del huacal. Con lo que no contaba es que Lula lo iba a mandar derechito por donde vino y le dijo, haz lo que quieras, a mí no me importa, cabrón, pues si no manches, lo que yo te vendo a ti no es ni el 20% de lo que yo vendo y además se lo va a arrebatar China, la India o Rusia, entonces yo tengo mi propio plan comercial. Si tú me quieres poner aranceles, pues no te vendo nada, pues últimamente se lo vendo a Brasil. Lo de Brasil, perdón, se lo vendo a China o se lo vendo a Rusia o se lo vendo a cualquier otro país. Hay más de 30 países con los que tengo libre comercio. Bueno, en el caso de México, pues ahora entre este río revuelto, pues México está viendo los toros detrás de la baranda, le ofrece de alguna manera una salida económica real a este problema en el que mismo Donald Trump se metió. Nadie lo metió. Él es el que se inventó el tema de las tarifas. Él creó el problema del como dice él, el deadline del 1 de agosto, el tiempo límite, que él mismo se puso y que ya luego no sabía cómo salir y él mismo se da 90 días más para salir del callejón en el que él se metió, ¿no? Lo que dice Trump es de alguna manera, bueno, ya no sabe ni qué inventar, que el FENTA. Pero también dice que México tiene con México un déficit comercial y que estamos saboteando a la economía estadounidense. Pero de alguna manera, pues si le impone aranceles a México, ¿quién se va a caer? Se va a caer Stellantis, se va a caer Ford, se va a caer General Motors, se van a caer las empresas estadounidenses y se van a caer los empleos estadounidenses. Y eso es la realidad, amigos. Eso es lo que hizo que Trump se sentara a escuchar a Claudia Sheinbaum. Punto. No es que le caigamos muy bien, que digamos que, mira, con los europeos no hubo clemencia, pero contigo, porque qué bien me caes, contigo sí voy a hacer un trato especial. No, fue esto realmente. Fue el resultado de una extensión de 90 días de un acuerdo actual con los mismos términos vigentes que hay hasta ahora. No cambió nada, ¿eh? Trump no impuso nada nuevo del paquete de aranceles del 30% con el que nos había amenazado. Con Europa sí que cambió el escenario porque ahora tienen el 15%, cuando antes a Europa, Estados Unidos le había puesto 2.5 de aranceles, pues eso subió, imagínense, a 15%, pero en el caso de México, México va a seguir pagando. Es cierto lo que dice Trump parcialmente, pero juega con la verdad para disfrazarla y envolvernos en su mentira. México sí va a seguir pagando el 25% en productos relacionados solamente con el FENTA. 25% en los autos, 50% en aluminio y el cobre. Pero, amigos, hay que entender por qué lo está haciendo. Les voy a poner un clip de nuestros amigos corresponsales de AFP que cubre la fuente de la Casa Blanca, en donde el mismo Trump acepta que los aranceles los está poniendo porque no tiene dinero, porque está quebrado. Y vean ustedes lo que dice Trump, que los aranceles van a ayudar a que Estados Unidos vuelva a ser grande y rico. Es como si yo te digo, ahora que vuelva a tener dinero, es que no tengo. El vuelva a tener dinero significa que alguna vez tuve y hoy estoy quebrado. Ahora que vuelva a ser grande,
O sea que ya no eres, alguna vez fuiste. Increíble que el presidente de los Estados Unidos diga, ahora esto nos va a hacer volver a ser grandes y ricos. O sea, a contrario, Censo está diciendo que ni son grandes en este momento y ya no son ricos. O sea que vive de las apariencias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró los aranceles que impondrá a partir del viernes a sus socios comerciales. Horas antes de que expire el plazo para que los países negocien acuerdos con Washington para evitarlos, el mandatario dijo que los aranceles están haciendo que Estados Unidos sea grande y rico de nuevo. El Tesoro de Estados Unidos ha recaudado $150 mil millones provenientes de los aranceles y añadirá alrededor de $200 mil millones el próximo mes, para totales que francamente nadie ha visto antes. Las importaciones extranjeras bajaron un 30% en el segundo trimestre, mientras que la producción automotriz nacional aumentó en un impresionante 36%. Al mismo tiempo, la inflación sigue cayendo más rápido de lo esperado, y por quinto mes consecutivo, la inflación subyacente fue sustancialmente más baja de lo previsto. Esto es realmente el amanecer de la edad dorada de Estados Unidos. El viernes se ha convertido en la nueva fecha simbólica para una serie de tarifas aduaneras, más allá del mínimo universal del 10% impuesto en abril a la mayoría de los países y de las aplicadas a ciertos productos como el 50% al aluminio y el acero o el 25% a los automóviles. Hay excepciones como los productos protegidos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del que forman parte Canadá y México. Los aranceles aduaneros sobre los productos de aproximadamente 80 países, incluidos los 27 de la Unión Europea, aumentarán a partir de la medianoche entre un 11 y un 50%, dependiendo del origen de los bienes. El bloque europeo y países como Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Vietnam, Indonesia y Filipinas han llegado a acuerdos con la Casa Blanca, lo que se traduce en recargos inferiores a los anunciados inicialmente. Fíjense. Reino Unido, Japón, Europa y otras potencias han logrado acuerdos inferiores. Yo se los repito continuamente porque es que, ¿cómo no negarlo, no? No lo puedes vender como un logro. No puedes decir que era de Aquilo, pero te la dejaron en medio. No puedes decir que el 30% te lo dejaron en 15%, por cuando venías de tener un 2.5%. ¿Cuál es el escenario ideal? Francamente, el escenario ideal que todos los países querían tener es el que hoy tiene México. 0, nada, punto. ¿Van a seguir pagando lo que antes tenía? Pues sí, lo que antes estaba, pues ya estaba, ya qué le voy a hacer. Pero esto no te lo voy a aceptar. Bueno, del 30%, ¿en cuánto te la dejo? En nada. Ni en 20, ni en 15, ni en 10, ni en 5. En nada. Ahora, fíjense, algo que a mí me parece muy importante, porque los medios de comunicación hoy están ignorando algo que me parece también que es de suma importancia platicar y que están ignorando, porque todos le apostaban de alguna manera a que a México pues le fuera mal, a que después de esto el peso cayera, la inflación subyacente pues se fuera a las nubes, que la economía mexicana pues se hundiera y que ese pánico fuera lo que arrinconara a Sheinbaum a decirle sí a todo a Donald Trump, un poco lo que pasó con la Unión Europea, ¿no? Que los mismos líderes europeos salieron a decir, sí nos fue mal, pero nos hubiera ido peor. Y ese es el juego que tenía Donald Trump. Nada más que los últimos datos de los que no está hablando en estos momentos la prensa, y ahí tienen ustedes algunos del INEGI, en donde ya se confirma, ya se publica, que estos son datos respaldados también por organismos internacionales, por el Fondo Monetario Internacional. La economía de México creció un 0.7 en el segundo trimestre. 0.7 en medio de todas las amenazas de Trump, en medio de las incertidumbres, en medio del ruido político. Cada vez que Trump intentaba desestabilizar a la economía mexicana no solamente no se estancaba, no caía, sino que avanzaba. ¿Por qué? Porque el inversor decía, y es muy claro, o sea, fácilmente, aquí hay dos versiones encontradas. Y entre creer lo que dice Donald Trump o creer lo que dice la presidenta Sheinbaum, pues yo le tengo más fe a la presidenta Sheinbaum porque Trump hoy dice una cosa, mañana va a decir otra. Siempre inventa cosas que están sacadas de contexto. Fíjense, este dato que ustedes están viendo
contrario a lo que muchos querían ver, a la caída de México, pues es una cifra, por cierto, bastante conservadora. Incluso hasta los más negativos, los que dicen que esto no es cierto, ya hablan de un 0.3 a 0.04, lo que se esperaba. O sea, en el mejor escenario, decían, si a México bien le va, México va a crecer un 0.3 o un 0.4. ¿Se acuerdan cuando decían, no, es que México en el primer cierre pasó de panzazo porque eso es un milagro, va a haber una contracción de la economía mexicana? Pasó del 0.3, subió al 0.4, ahora está en el 0.7. Ya quisiera Donald Trump estos números para un domingo, ¿eh? La economía mexicana les está callando la boca. Y esto, amigos, es otro golpazo que hoy se está notando Claudia Sheinbaum. No es poca cosa, porque miren, si nos ponemos a pensar en estos mismos meses y si comparamos el papel de México, chequen ustedes cómo está Alemania, vean cómo está Japón, vean cómo está Reino Unido. Están viendo frenazos. Vaya, el mismo Estados Unidos viene arrastrando bastantes dudas desde que subieron las tasas. Y México, en medio de todo este ataque arancelario que ya había estado acosándonos, pues no solamente no se cayó, sino que se mantuvo caminando. Y la industria creció, los servicios crecieron y pues el campo se cayó un poco. Ojo, hay que tener un dato con esto. Según las fuentes del INEGI, es un punto que hay que atender. Pero si vemos el resultado conjunto, que se los voy a poner aquí de nuevo, pues estamos hablando de un resultado sólido y nuevamente de un crecimiento del 0.3 al 0.4, cerramos en el 0.7 y eso, amigos, es consecuencia de la acumulación de decisiones bien pensadas, de no caer en el pánico, como cayó la Unión Europea con sus líderes. No, es que sí nos fue mal, pero nos hubiera ido peor. Bueno, pues vamos a buscar la manera en que nos vaya bien y no medio peor. Fíjense, algo también que hay que decir, detrás de este número que hay, ahí tienen ustedes otra nota, y de Reuters, para que no crean ustedes que son nada más medios mexicanos. No. Son datos confirmados. Detrás de esto está el incremento al salario mínimo, que hoy es más alto que nunca. Está la apuesta a la inversión pública en infraestructura. Está la estrategia de la transferencia directa de recursos a los sectores que más se consumen. Es decir, esto no fue de pura chiripada, como decimos en México. Esto no lo logró Sheinbaum con un tweet en Truth Social o en X. No, detrás de esto hay estrategia económica. Es un juego de ajedrez y justo ahí está la otra bomba que soltaron esta semana. Resulta, y déjenme también mostrárselos por aquí porque es un dato poderosísimo. Imagínense si estos datos estaban saliendo en México días previos a lo que hoy estamos viendo. Miren, porque este dato es del 30 de julio. Imagínense los resultados que vamos a ver en México después de esto. Ahí tienen ustedes bastantes confirmaciones precisamente de esto. Pero además acaba de hacerse esta otra, que es parte de las notas del día de hoy de la jornada, previo incluso a que se supiera el acuerdo en donde hoy nuevamente se arrincona Donald Trump. 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza en los últimos 6 años. Imagínense, 10 millones. Amigos, no es cualquier cosa. No estamos hablando de que hay 10 millones nuevos de pobres. No, estamos hablando de que México tiene 10 millones de personas que antes eran pobres y hoy ya no lo son. Y eso, amigos, es muy grande porque venimos saliendo no nada más de esto, de una pandemia. Está el tema de la guerra en Europa, está el tema de las crisis migratorias, de tener un socio a un ladito que a contentillo, a como se despierte, te amenaza un día sí, otro también. Yo creo que de verdad el escenario en el que hoy está gobernando Claudia Sheinbaum es uno de los más difíciles que ha tenido México después de la pandemia, de los más difíciles. ¿Y saben cuál es la explicación que respalda este dato de por qué hoy 10 millones de personas están saliendo de la pobreza en México? Pues por el salario mínimo. Es claro, amigos. Yo me recuerdo que hace tiempo yo discutía con alguien acerca de este tema del salario mínimo. Y cuando lo hablábamos, porque yo les decía, el salario mínimo tiene que aumentarse. Sobre todo, bueno, ponía yo este caso de Canadá. Es que no es posible que en Canadá te estén pagando a $24 la hora
y en México pues te estén pagando cacahuates por hacer lo mismo en la planta de la Honda, por ejemplo, que se están enriqueciendo los dueños de esas automotrices y nos están explotando. Y nunca faltaba el macroeconomista que decía, no se puede subir el salario mínimo porque no somos iguales, ¿no? O sea, ¿cómo? Canadá y Estados Unidos son extraterrestres y México no. Claro que somos iguales. Lo que pasa es que habíamos visto gobiernos que simplemente no querían hacer una redistribución de la riqueza, porque si sabían que el patrón tiene que pagar más, pues se queda con menos dinero. Se sube el salario mínimo y ¿qué pasa? Pues automáticamente vean ustedes el dato. Pues es un dato que ahí tienen. Ahí lo tienen. Hogares mexicanos tuvieron un aumento en sus ingresos arriba del 10% en el 2024. Y junto con esto, si ustedes leen la nota, 10 millones de personas salen de la pobreza en México. Se duplicó a nivel nacional, se triplicó precisamente este dato. Y eso, amigos, el dato del salario mínimo en la frontera, se triplicó el salario mínimo. A nivel nacional se duplicó. Y eso por sí solo, pues ya, ¿qué nos quiere decir que es? Pues una redistribución del ingreso. Pero además, y eso es lo más importante, se hizo sin provocar inflación ni fuga de empresas. Las empresas no se fueron de México. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos decían ese cuento de que si se subían los sueldos las empresas se iban a ir de México? Pues no se van a ir a ningún lado, amigos. No solo no se fueron, invirtieron más en nuestro país. Hasta ahora, incluso estas empresas, va a venir Nvidia, se va a ir Nvidia a México. Amazon va a tener su hub más grande en América Latina, en todo el continente, de hecho. ¿Y dónde se van a instalar? En México. México es el nuevo hub de la inteligencia artificial de todas las grandes corporaciones. No solamente Nvidia, también Amazon, todos están apostando por ponerse en México. Muy en particularmente en Querétaro. Pero claro, pues esto muchos no están hablando. Muchos prefieren decir que la pobreza extrema en México sigue existiendo, que no alcanza con subir los salarios, que todavía hay una cantidad de millones de pobres en México, y esto es real. O sea, no podemos decir que hay una guerra contra la pobreza ganada. O sea, eso no se puede negar ni debe de negarse. Que todavía hay 8 millones de personas en México que tienen pobreza extrema, no pobreza extrema, 8 millones, es cierto. Pero hoy hablamos de 10 millones menos de pobres en uno de los escenarios más difíciles que ha tenido México, y hoy frente a una amenaza que no pudo esquivar la Unión Europea, que no pudo esquivar Reino Unido ni Japón, México sí. A pesar de todo, que yo sé, porque aquí me lo están diciendo en el chat, yo sé que en México faltan hospitales, sé que faltan médicos, que hay necesidad de agua potable en muchas zonas, que la inseguridad, es cierto. A ver, yo no estoy diciendo que México sea la nueva Dinamarca, pero lo que sí estoy diciendo, amigos, es que estamos avanzando de años de rezago que no se habían visto y que hay temas en los que México hoy está superando a Europa, a Reino Unido, a Japón, que ya quisieran la negociación que hoy se está anunciando en México haberse anunciado en la Unión Europea por von der Leyen la semana pasada. Hace unos días, de hecho, ni siquiera tiene una semana. Esa es la gran diferencia, ¿eh? Esa es la gran diferencia de que ya no somos un país diseñado nada más para los de arriba y que los demás pues ahí le hagan como quieran. Ahora los pobres ya no son un adorno de campaña, ¿eh? Son un eje real de la política económica. Yo creo que sí hay que decirlo. Imagínense un gobierno que habla de primero a los pobres y sigue habiendo más pobres. Lo lógico es decir, si en el gobierno la prioridad son los pobres, cada vez quiero ver menos. Bueno, pues hoy estamos viendo 10 millones menos de pobres en México. Y esto es algo que le arde a muchas personas. Tengo algunos contactillos en mi Facebook personal, mexicanos como yo, que viven en Canadá, que cómo les molesta Morena. Y se burlan de los que votan por Morena, porque son pobres y porque a esos pobres los mantiene el gobierno. Lo curioso es que esas personas viven en un nivel de pobreza extrema en Canadá, o pobreza bajo los parámetros de la economía canadiense. Y eso es lo peor. Sentirnos ricos cuando no lo somos, para que el de arriba nos siga jodiendo, solamente por aspiracionistas, por intentar fingir que somos lo que no somos. No somos parte de ese 1% de la población más rica del mundo. Aceptemos nuestra realidad
Y entonces, ¿saben qué? Vamos a mejorar nuestras circunstancias en una redistribución de la riqueza como es. Por más que se burlen, amigos, el dato está ahí, ¿eh? La riqueza se está distribuyendo de otra forma, se está redistribuyendo. Desde el momento en el que el 10%, fíjense nada más en este dato, ¿eh? Y yo les invito a que pongan ustedes lo que ustedes quieren poner en el chat. Nada más les digo algo, póngame datos. Póngame datos, porque les decía yo, veo a veces estos posts de el gobierno paternalista que le da al pobre y que sí, tú eres pobre, cabrón, no me jodas. Ay, qué bonito es Canadá, me da mi child tax benefit, por cada hijo que tengo me da $. Pendejo, ¿no te estás quejando de que hace lo mismo México? Ah, pero cuando México lo hace, es que esos de Morena son unos corrientes, dándole dinero a los pobres. Güey, tú eres pobre. No me jodas, el 10% más rico pasó a concentrar el 36% del ingreso y ahora le quitaron el 6%. Fíjense nada más en esto. Ese 10% de los mexicanos más ricos en donde está, por eso le ultra caga y esa es la realidad. Perdón que se los diga así. Miren, yo no soy ningún fino aristócrata ni nada. Yo les digo las cosas sin filtro y cómo va. ¿Saben qué le caga a Ricardo Salinas Pliego? Saber que antes, él que era parte de ese 10% de los más ricos de México, que cada vez es menos rico, porque hace una pésima administración de la riqueza, muchos de sus negocios están en números rojos, operando pues mal en la bolsa de valores de los Estados Unidos, incluso tienen hasta demandas, pero bueno, por leguleyos, sus abogados, etcétera, son los que menos pagan impuestos. Al final tiene una deuda enorme con el SAT. Pero le molesta mucho saber que él, como parte del 10% de los más ricos de México, concentraba el 36% de toda la riqueza nacional. Ahora les arrancaron un 6%. Ahora solamente concentran el 30%. Sigue siendo muchísimo, pero tienen 6 puntos menos. ¿Gracias a qué? A que tienen que pagar más en sueldos. Y eso se le llama redistribuir la riqueza. Amigos, esta es la primera vez en décadas que empieza a cambiar el dinero de manos, porque el dinero siempre estaba en manos de los mismos. ¿Y saben ustedes qué significa esto? Pues que ya no solo gana Carlos Slim, ya no solo gana Ricardo Salinas Pliego, ya no solo ganan pues estos grandes empresarios, sobre todo regiomontanos, ¿no? Pues, ahora, pues cuando México crece, se va a tener que redistribuir la riqueza. Yo no digo que todos vamos a ser millonarios, pero que simplemente no es aceptable que en un país con tanto potencial de riqueza haya pobreza extrema, cuando estamos sentados en oro, literalmente. Tenemos recursos naturales, tenemos infraestructura, tenemos una posición geopolítica envidiable. Y mientras todo esto pasa, pues en lo económico, en lo social, en lo diplomático, nos estamos metiendo gol tras gol, Ahí estamos. Hoy México acaba de meterle un golazo a Donald Trump. Otro más. Y esto, amigos, yo sé que a muchos les molesta. Seguido me ponen en mis redes sociales, ¿pero qué no hablas del narcoestado y de la inseguridad? A ver, yo no digo que la inseguridad no exista. Pero tú lo que quieres es un cabrón malinchista que se la pase hablando mierdas de México. Y ese no voy a ser yo. Búsquense a otro, que los hay por montones. De esos que quieren donar 10 litros de agua. Esos, pues ahí está. Busquen ese escenario. Yo no voy a hablar de eso. De lo que voy a hablar es de lo que por primera vez en mucho tiempo estamos viendo, A ver, la percepción ciudadana de inseguridad bajó. México sigue teniendo problemas gravísimos de inseguridad. Y eso, amigos, me duele decirlo. ¿Saben cuándo va a cambiar? No les voy a decir que nunca, pero les voy a decir que es muy difícil. ¿Cómo vas a apagar un incendio si del otro lado de la raya tienes un incendio en tu patio? Y del otro lado de la raya tu vecino está tirando tambos de gasolina. Y luego cuando te lo encuentras enfrente, es que ya no te aguanto, vecino. Tienes un incendio ahí que se está saliendo de control. Óyeme, cabrón, pues estás tirando gasolina. ¿Cuándo lo voy a pagar así? Ayúdame. No, yo no te digo que me eches agua, nada más deja de echarle gasolina. ¿De dónde vienen 8 de cada 10 armas que usan los cárteles en México? De Estados Unidos, de la industria armamentista estadounidense. ¿Cuándo vamos a acabar el fuego en nuestro lado cuando del otro nos tiran gasolina para que se haga más grande? Porque claro,
los dólares que mueven estos grupos poderosos se vuelven al mismo origen cuando lo convierten en armas. Esos dólares nunca dejan de ser dólares, nunca hay un cambio de divisa, ¿eh? No es que el dólar se convierta en peso o que hay una inversión que se quede en México, no. Esa inversión se van a asegurar de que de una forma u otra regrese. Y ese es parte del problema. La inseguridad sigue. Y tenemos que encontrar una manera de acabarlo, ¿eh? Por cierto, que se los tengo que decir, según los últimos datos, el índice de percepción bajó del 53 al 51%. Pero en un país donde llevamos años normalizando el miedo, pues eso importa. Y también importa decir, ¿cuándo voy a acabar este incendio si del otro lado me siguen botando gasolina? Y yo creo que esto es clave también analizarlo, ¿eh? Y es una de las oportunidades que hoy se están poniendo en la mesa, ¿no? De decir, ¿quieres un acuerdo con México? ¿Quieres combatir el tráfico de fenta? Pues ayúdame, deja de mandar gasolina, deja de mandar armas, porque a ti lo único que te importa es el dinero y no tienes escrúpulos en saber cómo lo sacas. Esa es la realidad. No quieres ponerle un freno a la industria armamentista estadounidense que están vendiéndole armas a estos cárteles. Y en general, amigos, pues así están las cosas hoy, en una situación en donde la realidad es esta. Yo sé que a muchos les molesta cuando hablo de México. Les encantaría a algunos que me ponga a hablar mierda de México y decir que está mal, que como no fuéramos güeros y europeos y dinamarqueses, ¿no? Y que Canadá. A ver, yo se los digo como canadiense y se los digo como mexicano, ¿eh? Muchísimos de los programas sociales que tiene Canadá son los que ha estado implementando México. Con otros nombres. El 60 y más, que creo que ahora es 65 y más, díganme ustedes aquí en el chat. Bueno, aquí hay una pensión, el CPP, el Canada Pension Plan, que curiosamente es de 65 años. Que el gobierno te asegura un ingreso mensual, una especie de pensión mínima para que no te quedes pues sin nada. Pero cuando lo hace Canadá, ay, es que así es el primer mundo, ¿verdad? Qué bonito. Cuando lo hace Morena, pinches nacos, nada más están tirando el dinero a los pobres. Amigos, si queremos ser el primer mundo y México va camino a convertirse en eso, oye, pues hay que seguir los pasos de los estándares sociales, precisamente el sistema de salud. O sea, yo creo, amigos, que tenemos que dejar de ser un poco menos, todos tenemos un poco algo de malinche en nuestro ADN, ¿eh? El malinchismo está en nuestro ADN escondidito. Lamentablemente, bueno, algunos lo exaltan. Pues, ¿se acuerdan ustedes que la Casa Blanca le lanzó un ultimátum a Moscú? Bueno, pues ahí tienen ustedes la respuesta, una respuesta brutal de Putin sobre la advertencia de Trump, sobre el ultimátum que Trump le había puesto a Rusia. Era de esperarse, por supuesto, que pues no sé en qué pensaba francamente Trump cuando hizo esto con Rusia, que no es pues un país que se pueda fácilmente subordinar a lo que Trump ordene. Y eso es lo que vivió Kiev. Déjenme mostrarles algunas de las fuentes que hoy están precisamente pues hablando de esto, de una noche de explosiones, en donde entre esas explosiones vimos destruirse prácticamente todos los sistemas Patriot que tiene Kiev instalados, reducidos hoy por la mañana a chatarra. No hubo ninguna advertencia, no hubo señales previas de esto, simplemente
los bombazos que caían, los misilazos sobre los sistemas de defensa que estaban desplegados en Kiev y que la OTAN por años estuvo blindando precisamente a Ucrania con esto. Sucedió apenas, por cierto, hace unas horas, durante toda la noche de lo que sería la noche de pues hoy 31 de julio. Ya vimos cómo los sistemas de defensa de Ucrania, pues los vimos caer una y otra vez. Fue un golpe durísimo, no solamente, por supuesto, un golpe duro para Ucrania, también un golpe durísimo, sobre todo para la OTAN. Más allá del tema del costo financiero, de lo que cuesta blindar con estas disquedomos de hierro, lo costoso que son, lo escasos que son, muchos países miembros de la OTAN pues cedieron sus propios sistemas Patriot a Ucrania con tal de blindarlo. Y pues en una sola noche, de un solo golpe, pues ahí está la respuesta. Y la respuesta básicamente es, si Trump sube el tono del discurso, pues hay fuego de regreso. Y eso fue precisamente lo que se vivió en esta desastrosa noche para la OTAN, que se había esforzado muchísimo por proteger la capital ucraniana. Y miren cómo lo hace. Básicamente, en el tema costo-beneficio militar, por cierto, que aquí es algo que hay que destacar porque logra Rusia reducir a escombros los sistemas de defensa Patriot, que son carísimos, con drones Heranium 3, que son sumamente baratos y que pues los lanzaron desde varias direcciones. Se está informando por varios medios, ya tenemos la confirmación de que lo que hicieron fue mover los drones Heranium a ras de suelo. Entonces, con esas velocidades, que además, imagínense, 600 kilómetros por hora a ras de suelo, pues los drones lograron esquivar todos los radares de defensa, no fueron detectados por los sistemas de defensa Patriot y encima 600 kilómetros por hora, y eran drones Heranium que iban cargados con ojivas de hasta 300 kilos. Imagínense nada más. 300 kilogramos, pues estamos hablando de algo que podría equivaler a un misil de crucero calibre, para que nos demos una idea de que ya estamos en un siguiente nivel en donde el tema de los misiles pues ya está siendo desplazado por algo que es mucho más barato, mucho más eficiente, mucho más rápido y sobre todo fácil de producir contra un sistema Patriot que hoy podríamos decir que es obsoleto, es caro y es escaso. Y esto por supuesto que está preocupando muchísimo a Occidente y a la OTAN. No nada más por el tema, que eso ya de por sí es gravísimo, de que hoy Kiev amanece sin defensas antiaéreas, la capital. O sea, esto ya debería de ser prácticamente una capitulación, porque hoy están a merced de lo que Rusia diga y quiera. Si Rusia no toma o bombardea Kiev, pues simplemente es porque no va a querer hacerlo después de lo que vimos esta noche. No tienen sistemas Patriot ya eficientes. El otro tema que le está preocupando a la OTAN más que ese es el hecho de saber que sus sistemas de defensa ya pueden ser derribados en una sola noche en cualquier punto con drones Heranium. Increíble, ¿no? Y que encima la capacidad de producir un Patriot es tardadísima. Occidente no puede producir Patriots suficientes para defender ni siquiera sus propios territorios. Hablamos de lugares como Rumanía, que tienen no más de 3 sistemas Patriots, imagínense, y que siguen a la espera de más. Y vemos del otro lado a una Rusia que tiene una capacidad para producir estos enjambres tecnológicos en masa, pues sin depender de ninguna cadena logística compleja. Prácticamente lo pueden hacer en serie, en masa. Y ahí están las consecuencias, que es un saldo devastador. Vimos zonas industriales que fueron reducidas a cenizas, no nada más en Kiev, en Pavlograd. Ya estamos viendo también que se reportaron precisamente durante la noche en el aeropuerto de Shulnayi. Al menos se reportaron aquí 6 impactos confirmados en instalaciones estratégicas sobre Kiev. Esto ya según fuentes opositoras dentro de Ucrania. El mismo, porque no nada más son fuentes rusas las que lo dicen, de hecho lo están confirmando y yo por eso les puse ahí. Todas las fuentes que les estoy mostrando en este momento pues son básicamente fuentes estadounidenses, fuentes occidentales que están confirmando esto y hasta fuentes ucranianas. El propio Anatoly Sharif ya
Él mismo filtró imágenes, de hecho, con testimonios que confirmaban pues que el gobierno ucraniano hablaba de interceptar casi todo durante la noche hasta que no pudieron ya negar la realidad que los rebasó en redes sociales, porque las imágenes comenzaron a proliferar. Todos los usuarios ucranianos, por supuesto, estaban grabando en vivo muchas de las imágenes que yo les mostré y pues ya ni se molestaron en seguir insistiendo con esto de negar que estaban impactando sobre los sistemas Patriots. Vimos una contradicción, por cierto, esta noche entre lo que decía el vocero de la Fuerza Aérea Ucraniana, se llama Yuri Ignat, que decía que habían derribado 3 misiles y 288 drones. Pues sonaba como una victoria, pero no había una sola evidencia visual, no sacaba una sola imagen, una sola fotografía de un misil derribado o de drones. Al contrario, lo que estaba proliferando en las redes sociales, pues era todo lo contrario. Las redes ucranianas, los canales de Telegram, en donde usualmente nosotros podemos conseguir este tipo de información, que no son, por cierto, canales prorrusos, que son canales ucranianos, se empezaron a inundar de este tipo de cosas. Entonces, pues la gran pregunta es, ¿a quién le crees cuando vemos este tipo de contradicciones que simplemente no tienen pies ni cabeza y que pues podríamos confirmar pues que simplemente nos quisieron ver la cara, ¿no? ¿Cómo explican la destrucción de una entrada completa de un edificio residencial en zonas enteras de Kiev, en donde los daños de la red ferroviaria pues ya se están reportando también? Sufrieron un enorme daño, no nada más en sus sistemas de defensa Patriot. Incluso se habla ya de que el Kiev City Express, que es una de las principales vías férreas, líneas férreas, pues ya quedó deshecha. ¿Por qué? Pues porque no solamente mandó Putin drones, y esto es lo importante, Anoche no nada más se manda una serie de dronazos y misilazos. Mandaron un mensaje geopolítico en mayúsculas, y yo creo que esto es lo que hay que entender, El mensaje es, amigos, y yo creo que esto nos tiene que quedar claro. Olvídense de los Patriots, olvídense de la estridencia de los tanques de guerra. Es más, olvídense de la palabra misilazos, que la decimos ya pues como un sentido figurado para decir bombazos. Realmente eso es cosa del pasado. Lo que se demostró anoche es que estos nuevos Geranium 3, que tienen propulsión a chorro, por cierto, que demuestra que Rusia ya no está jugando al desgaste, que ahora pueden maniobrar este tipo de drones WAP que cambian de ruta en tiempo real. No son misiles, pero no le piden nada. Es más, yo diría que lo superan por mucho. O sea, mucho más barato que un misil, igual de rápido que un misil, con la misma capacidad explosiva. Es decir, son mucho más difíciles de interceptar incluso que algunos modelos anteriores de misiles. Y si a eso le sumamos que la inteligencia artificial, que ya va metida, por cierto, en esos drones, lo que hace es evadir los sistemas de defensa a un precio de nada. Algo muy mal está haciendo la OTAN cuando siguen vendiendo estas armas a sobreprecio que simplemente no sirven para nada. El laboratorio de la OTAN hoy demostró pues la ineficiencia de una industria militar occidental carísima, obsoleta y de otra generación. El gran problema, amigos, es que producir barato no es negocio para la industria militar. Por eso no tan fácilmente van a aceptar que los sistemas Patriots anoche fueron un total fracaso, porque sería renunciar a la venta de armamento sumamente costoso. Muchos analistas militares hoy están hablando de eso, que más allá del ataque a Kiev, lo que estamos viendo es que los sistemas occidentales, no solamente estos sistemas, por ejemplo los Patriots, no solo no son invencibles, los domos de hierro ya no existen como tal, sino que ahora estamos viendo una nueva realidad que se está convirtiendo en una trampa mortal cuando interceptan todo esto, y los interceptores, por cierto, están fallando. Veía yo hace poco un video de China en donde sacan estos ejercicios militares que están haciendo en China. Me llamó muchísimo la atención que prácticamente en las barricas que ellos hacen, como si fuera Vietnam, ¿no? Así hacen estos hoyos, pero los protegen con una reja. Entonces están entrenando a los soldados chinos para
una guerra de enjambre de drones. O sea, cómo protegerse contra drones, pues el armamento que usan de mano, los rifles de asalto, pues por decirlo algo así, no son ni AK-47, no son ninguna versión que tire balas. Realmente en su mayoría están entrenando con sistemas de defensa, con rifles de asalto que lo único que hacen es derribar drones y ni siquiera con una bala, ¿eh? Con una bala no lo hacen. O sea, es interferencia electrónica y otro tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque China ya sabe precisamente que el futuro de las guerras está en esta tecnología, en los drones, no en el tema de los sistemas de defensa Patriot. Esto es lo que nos deja esta noche, ¿eh? Por eso hoy es un parteaguas para la OTAN. Por eso hoy Trump, encima, amigos, miren el gran golpe. Trump había salido a darle un ultimátum a Rusia, decirle 50 días. Yo les decía apenas ayer. ¿Y si no qué? Esa es la gran cosa. Porque el y si no qué era te vamos a sancionar, pero por favor. Un país que ya tiene 3,000 sanciones encima, ¿con qué lo puedes asustar ya en el tema de las sanciones? Todas las sanciones que se hayan inventado ya pesan sobre Rusia. Necesitas algo más. La respuesta que obtiene esta noche, pues es una respuesta brutal. Olvídense de lo que le pasó a Kiev, que es lamentable. La respuesta brutal son los miles de millones de dólares que hoy quedan precisamente sobre la mesa de la industria militar estadounidense. ¿Qué país creen que quiera comprar esa chatarra? Si ya estamos viendo cómo con drones económicos están logrando derribar el tema de los misiles, todo lo que tiene que ver. Decía hace poco, fíjense nada más en esto, que es poderoso, ¿eh? Decía el año pasado Israel, que fue una mentira brutal. El año pasado, ellos dijeron que habían destruido la capacidad misilística de Irán. Qué bueno que viven en el pasado, porque eso y nada es lo mismo. Para empezar, no fue cierto. Si hubieran destruido la capacidad misilística de Irán, entonces ¿de dónde salieron todos esos misilazos que vimos hace unos meses en este conflicto de Irán contra Israel? Lo segundo que hay que entender, Irán no necesita misiles. Se está volviendo un experto en algo que es barato y que él puede producir como pocos países. Drones. Muchos de esos drones son los que utiliza Rusia. Y entonces ahora estamos viendo cómo estos países ahora están un paso adelante de la tecnología militar. Pero claro, veía yo, y miren, tiene relación con lo que les voy a decir. El otro día pensaba yo en comentarles esto. No sé si vieron ustedes una nota en Estados Unidos, una persona que supuestamente dice que había descubierto la forma de transformar plásticos reciclables en diésel o en gasolinas. Entonces, estaba a punto de patentar esto como una alternativa para deshacernos de toda la inmensa cantidad de plásticos que el ser humano desecha y convertirlos en gasolina. Pues por supuesto, a muy bajo precio. Decía él que iba a dar la patente gratis. Bueno, desapareció. Nadie sabe dónde está. Se lo tragó la tierra. Días antes había él hecho algunos videos diciendo que lo estaban persiguiendo, que sentía que estaba en peligro, etc. Nadie sabe dónde está. Fue nota internacional incluso. ¿Por qué les comento esto? ¿Es posible hacer algo así? Por supuesto que es posible. Veía yo, hace poco platicaba con Miguel, me hizo una entrevista en su canal de YouTube en España y él me decía que él quiso patentar una tecnología que ellos habían desarrollado para sustituir el uso de las gasolinas pues con aire a presión, que encima el aire a presión lo que hacía es que el escape tirara aire sumamente frío, como cuando me explicaba, cuando tiras aire a presión de un Sprite, que sale frío. Bueno, así hubiera ayudado al calentamiento global. Imagínense el dineral que no nos hubiéramos ahorrado. ¿Por qué este tipo de cosas no prosperan y nunca lo pudieron desarrollar? Por la industria petrolera, que tiene intereses fuertísimos en lo obsoleto. Pasa lo mismo con la OTAN. La OTAN es esa industria obsoleta que sigue vendiendo chatarra, sigue vendiendo Patriots, sigue vendiendo tanques de guerra de la era de la Segunda Guerra Mundial, en donde las guerras se ganaban con tanques, imagínense, cuando no existía ni el internet, ni la inteligencia artificial, ni mucho menos un dron.
¿qué vende Occidente militarmente? Vende aviones F-35, que por cierto, no sé si vieron ustedes que se estrelló un F-35 ayer en una base estadounidense. Vende misiles caros, explosivos, por supuesto, caros y que se pueden interceptar. Vende tanques de guerra y sistemas Patriots. ¿Qué vende China? ¿Qué produce Irán? ¿Y qué produce Rusia? Cosas muy baratas, pero muy explosivas. Drones, que son más eficientes que un misil, que sustituyen, por supuesto, a los tanques de guerra, sistemas de interferencia electrónica que pueden contrarrestar esto y una tecnología que Occidente sigue sin saber cómo rayos funciona, la tecnología hipersónica. Ese es el golpazo que le dio anoche precisamente Rusia a la OTAN. En estas explosiones, en donde fue en múltiples puntos, por si algo quedaba por probar, miren, se habla de Vila, se habla de Tserkeva, se habla de Brovary, se habla de Pavlograd, se habla, por supuesto, de la capital ucraniana, de Kiev. Entonces, lo que dijeron es cualquier parte que me pongas te la puedo derribar. Ni siquiera estamos hablando de usar el Oreshnik, olvídense, con drones baratos. Y hoy ahí está la frustración de un Donald Trump que ayer sale huyendo de una conferencia de prensa prácticamente cuando la reportera le dice, oye, que Rusia ya te contestó destruyendo todos los sistemas de defensa de la OTAN con drones baratos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? Y pum, pélate. ¿Por qué? Pues porque ahí está la respuesta que él quería para su ultimátum. Es la cereza en el pastel. Este conflicto no se va a acabar. No tiene por qué acabarse. Y ahora la OTAN, desde la perspectiva en la que hoy vemos lamentablemente las cosas, Rusia no tiene por qué aceptar ultimátums. Y ahora la OTAN tiene una encrucijada, Si quiere continuar con esta guerra en Ucrania, ese laboratorio de guerra de la OTAN se está convirtiendo en una vitrina para que el mundo vea lo obsoleto, lo caro y la chatarra que venden. Y si alguien quiere comprar y gastar su dinero en eso, bueno, pues adelante. Pero ahí van a perder muchísimo dinero. Es un golpe muy grande el que hoy se está viendo. Pues, ¿qué creen, amigos? Donald Trump le ha dado a Vladimir Putin, el presidente ruso, un plazo de solo 10 o 12 días para parar la guerra en Ucrania. Lo dijo en Escocia, ahora que fue a inaugurar su campo de golf, frente a las cámaras, frente al primer ministro británico Starmer. Eso fue un ultimátum, una cuenta regresiva que ya inició desde que hizo la declaración. Y si para el 7 o el 9 de agosto de este año Rusia no muestra avances, dijo que van a venir sanciones brutales, incluyendo aranceles del 100% aplicados no solo a Rusia, sino a cualquier país que se atreva a comprar petróleo ruso. Lo cual, amigos, verdaderamente es una locura completa. No tiene ni pies ni cabeza. Sobre todo cuando desde que inició la guerra, o como ustedes la quieran llamar, la operación, la intromisión, el conflicto, como ustedes quieran llamarlo, a Rusia le han puesto todas las sanciones del mundo. ¿Cuántas sanciones tiene Rusia en este momento? Más de 3,000. ¿Qué le hace creer a Donald Trump que venir y decirle y ponerle una fecha límite a Vladimir Putin lo va a hacer temblar? Bueno, pues desde el 28 de julio, que se aventó esta declaración, pues el reloj empezó a correr. Trump recortó el plazo original de 50 días que había dado. Típico en él, ya sabemos, hoy sale y dice una cosa, en 10 minutos dice otra cosa, luego en su red social dice otra y se contradice constantemente. Pues de los 50 días dijo, pues ¿saben qué? Hoy no estoy de humor, no van a ser 50 días, nos vamos a ir de 10 a 12 días, porque hasta eso no se puso de acuerdo, o sea, no dijo si son 10, él fue dadivoso, magnánime con Putin, le dijo de 10 a 12 días, para que veas, ni tú ni yo, no son 50, pero van a ser de 10 a 12. Lo justificó con una frase muy directa, no hay razón para esperar, no vemos avances. ¿Qué tipo de avances, no? Y dejó claro que no quiere hablar más con Vladimir Putin. Creo que ya sé la respuesta. Así dijo. Pues nosotros también ya sabemos la respuesta de Donald Trump, ¿no? ¿Cómo planea negociar que acabe la guerra si ya sabe la respuesta? ¿Cómo planea darle un plazo de 10 a 12 días si ya sabe la respuesta?
se me hace confuso, honestamente, ¿no? Dijo que creía haber cerrado acuerdos 5 veces con él, pero que al día siguiente Putin seguía haciendo avances militares. Estoy muy decepcionado con Putin, así dijo. Así como si fuera un argumento escolar. Decepcionado. Es que no es un buen negociador, Donald Trump. ¿No se ha dado cuenta? Él únicamente en su cerebro cree que es el pacificador del mundo, que hace muy buenas negociaciones, que está al nivel de la geopolítica mundial. Pero con esas declaraciones y esos berrinches vemos que está en pañales. Esto es la vida real. Esto no es un reality show. Esto no es un programa de Fox News en donde se mida la popularidad, el rating. Pero por el lado ruso, pues la respuesta oficial pues fue fría y calculada como es costumbre. El vocero Dmitry Peskov afirmó que tomarán en cuenta el ultimátum, pero que seguirán con su operación especial por seguridad nacional. O sea, que les importa un comino lo que tiene que decir Donald Trump al respecto de las operaciones militares en Ucrania ahora mismo, con justa razón. Y ya sé que van a venir tras de mí y me van a decir que soy prorrusa. Amigos, pero es que no se puede estar del lado de Donald Trump cuando hace estos berrinches, cuando no hay indicios genuinos de una negociación. Además, descartó cualquier reunión entre Putin y Donald Trump, el vocero oficial del gobierno ruso, obviamente. Porque no hay alguna señal explícita de que ambos puedan llegar a un acuerdo, de que siquiera se puedan sentar a platicar. Y encima de todo esto, Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente, fue mucho más duro. Ese sí no se quedó con lo que pensaban. En Twitter, bueno, que ahora es X, ya saben, escribió que cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra, no con Ucrania, sino con su propio país. O sea, ahora sí, como dirían en mi pueblo, le están cantando el tiro. Trump fue muy explícito al respecto del diseño de las sanciones que supuestamente ahora le van a poner. Porque según esto no solo serían contra Rusia, van a ser sanciones secundarias, aranceles sobre los compradores de petróleo ruso, incluso aliados, como quienes creen en esto amenaza. India y China o los países europeos dependientes del crudo. ¡Claro! No me extraña. Está desesperado por vender el petróleo estadounidense. Está desesperado porque todo el mundo dependa de Estados Unidos, porque sabe que ese lugar ya no lo tiene él. Porque sabe que el mundo ahora es un mundo multipolar, que la hegemonía que tenían se les desmoronó, se me lengua la traba. Y eso fue una amenaza directa al comercio global, amigos. Si compras petróleo ruso, Estados Unidos te puede poner aranceles de hasta el 100%. Según esto, pues hay múltiples razones por las cuales podría hacerlo. Pero yéndonos a la realidad, al mundo real, esto es una pésima idea como lo quieran ver. En el papel, en la práctica, en las redes sociales, hasta en la imaginación, si tiene un poquito. ¿Cómo planea sancionar e imponer estas tarifas al 100% contra aliados rusos como China? A mí me gustaría ver eso, porque todos sabemos que la última vez que intentó hacer eso, China estuvo haciendo a la economía y al comercio de Estados Unidos sufrir mucho más de lo que Estados Unidos intentó. Estados Unidos no puede tener una ronda 2 con China. En una guerra de comercio no la va a resistir. Mucho menos a todos los clientes rusos. No puede. En este momento, la economía estadounidense no está en su mejor momento como para pelearse con el gigante que es China en el comercio internacional. Si alguien ha desplazado a Estados Unidos en el comercio internacional, es China. China, mientras todo el mundo está muy quietecito, peleándose que por las sanciones, que por la guerra aquí, China se está comiendo todo el pastel. Si no le quedó claro eso a Donald Trump en la pandemia, yo ya no sé qué más necesita. Prácticamente todo lo que tenemos en nuestras casas tiene un componente chino, si no es que viene directamente de China. Prácticamente todo el comercio internacional, todo el comercio global depende de China. ¿Cómo te vas a poner a pelearte con China cuando te puede dejar sin microchips? ¿Y cómo haces armas?
¿Cómo haces autos? ¿Cómo haces licuadoras? ¿Cómo haces algo? No puedes. Ahora, Estados Unidos, uno de sus fuertes es la industria militar, venderle armas al mundo, que es lo que hace con la OTAN. ¿Qué necesita? Necesita una microcelulosa que produce China para poder hacer sus armas. Si China dice no te las vendo, se quedan sin armas. Es el único que las produce. Ahora, necesitan las tierras raras que tiene China. Si China dice que no se las vende, ¿qué hace? No te puedes pelear con el de la cocina cuando tú no tienes la despensa repleta y no sabes cocinar. Otro error garrafal de Donald Trump. Pero ¿cuál es el proceso supuestamente de pensamiento aquí? La lógica detrás de esto. Bueno, vamos al detalle con esto. Vámonos paso a paso. Primero, pues la credibilidad. Muchos analistas ya comentaron que los plazos de Donald Trump pues se cambian de manera abrupta, sin seguimiento. Les digo, hoy se le ocurre una cosa y la dice, y al rato se le ocurre otra, y al rato ya tiene otra idea. El señor tiene muchas ideas, lo cual no es malo, es muy bueno, tiene un proceso creativo muy amplio, muy abierto. El detalle es que es el presidente de una nación y lanza fechas e ideas nada más porque sí. Ya a todos sus señalamientos ya le nombran las declaraciones opacas. Las líneas rojas que no se borran, las líneas rojas que se borran, le están diciendo. No es la primera vez que fija un ultimátum y luego se echa para atrás, lo flexibiliza o no lo cumple nunca. Ya sabemos que sus declaraciones siempre son incendiarias, pero luego se echa para atrás. ¿Qué busca? Popularidad. Eso es realmente el indicador. No le interesa la guerra, no le interesa nada. Le interesa la popularidad, sobre todo cuando se vienen periodos electorales en Estados Unidos. Así que puede que sus palabras sobre el ultimato pues no van a tener ningún mérito. Ahora, el segundo punto. El Kremlin no tiene miedo. Les digo, desde que inició esta operación especial, o guerra, o invasión, o como ustedes lo quieran llamar, el Kremlin ha tenido todas las sanciones habidas y por haber. Bueno, se han inventado nuevas sanciones y las sigue sorteando. Según varias fuentes, Putin cree que su economía y defensa pueden aguantar lo que tire Occidente. Lo ha aguantado durante 3 años. Ahí siguen. Y considera que, por supuesto, ni Europa ni Estados Unidos están dispuestos a sostener un plan de paz bajo sus condiciones políticas o territoriales. Por supuesto que no. Eso lo hemos visto. Porque si realmente se quisiera una mesa de paz, se hubiera empezado, pero es un negocio. La guerra es un negocio. ¿Quiénes están viendo beneficiados? La industria armamentística, la industria petrolera. La industria armamentística era la patrocinadora de Biden. Biden ya no está en la Casa Blanca, pero está Donald Trump. ¿Quién patrocina el gobierno de Donald Trump? La industria petrolera. Si la guerra continúa, y si le pone sanciones al petróleo, al crudo ruso, ¿quiénes se benefician? Los petroleros y la industria petrolera estadounidense. Es un ganar-ganar, no importa, les digo. O sea, Biden hacía guerras y Donald Trump pone las sanciones para beneficiar al mismo, al lobby que los pone en el poder. En este momento, según fuentes occidentales, Rusia ya tiene cerca del 20% del territorio ucraniano. Y puede, pues, seguir avanzando hasta donde quiera. Luego, tercero, el impacto económico. Y, bueno, regresándonos un poquito al punto 2, digo, ¿por qué puede seguir avanzando hasta donde quiera? Hoy en la mañana Víctor les hablaba de la respuesta del Kremlin. Lanzó misilazos sobre Kiev. Sigue haciendo. No hay defensa. Le han dejado de mandar armas a Kiev. Y hoy vemos, pues, que está solo. Que Zelensky le creyó un cuento, una historia a Biden y creyeron que iban a seguir en el poder por mucho tiempo y hoy vemos que los dejan solos, sobre todo porque se está volviendo pues un pozo seco, como le pasó a Haití. ¿Por qué nadie ayuda a Haití en este momento? Porque no hay nada que sacarle. ¿Qué está pasando con Ucrania? Que la mayor cantidad de cosas que podían sacarle pues ya tienen dueño, ya se las sacaron, o son cosas que ha ido avanzando Rusia y las ha ido recogiendo, como por ejemplo las minas de litio, que las tenía supuestamente un empresario británico, las recuperó Rusia. ¿Qué ha pasado con otras estaciones
que tienen tierras raras, otras minas de tierras raras, las ha tenido Rusia. Entonces ha ido moviendo a esos empresarios de distintas partes del mundo y ya no les conviene. Pero hablemos del impacto económico real, porque tras el anuncio, el precio del petróleo subió un casi 3% y las bolsas rusas cayeron un 1.5%. Eso refleja, por supuesto, que los mercados creen que Trump podría llevarlo a cabo de verdad, al menos en parte. Y si algo también hemos aprendido en este tiempo que Donald Trump está en la Casa Blanca es que le encanta mover el mercado. Que sus declaraciones sean ciertas o no, vaya a cambiar al otro día la idea o no, o en unas horas, el mercado reacciona. Y de eso les voy a hablar más adelante. Porque cuando el mercado reacciona hay gente que gana. Y gana muchísimo dinero y hay gente que pierde. Todas esas declaraciones que parecen tan al azar de Donald Trump, amigos, no son tan al azar. El tipo está haciendo la encomienda muy bien, justo como lo hizo Biden. Solo que este beneficia a otro sector y Biden beneficiaba a otro. Pero al final del día, los dos están haciendo la encomienda y lo están haciendo muy bien. Pero vamos a suponer que vamos a creer en todo esto y vamos a tener precaución. Y que se sigue el ultimátum que dio Donald Trump. Y que se puede imponer un alto al fuego. Porque Donald Trump, entonces, ahora sí le haría caso Rusia y le haría caso Ucrania. Cuando intentó mediar el conflicto entre Irán e Israel, no hizo nada. Supuestamente él también les dio un ultimátum. ¿Y qué pasó? Nada. Entonces sus ultimátums, amigos, no solo porque sea Rusia, es que sus ultimátums no tienen valor, no tienen peso mundial. Y bueno, si analizamos también el silencio que vino de parte de Rusia ante la prensa y ante todo, ha sido muy significativo. No ha habido un comunicado, no ha habido ningún pronunciamiento de Peskov ni de Lavrov, aparte del tomaremos en cuenta. ¿Por qué nadie ha dicho nada, no? Porque es una espera muy estratégica. Están midiendo el impacto antes de decidir si responden con agresión, con amenaza o con negociación. O simplemente están también esperando a ver qué hace Donald Trump. Y luego, amigos, la retórica desde Kiev. Por supuesto, Zelensky no se quedó callado. Zelensky dijo que el ultimátum es extremadamente significativo y agradeció públicamente el paso firme de Trump. Ya saben, ahorita en este momento está así como lo que usted mande, patrón, lo que usted diga. Porque ya la llavecita del dinero que le caía a raudales, pues ya no está tan abierta. Ahora ya nada más es un pequeño goteo y sabe que si está de barbero y que si está de complaciente con Donald Trump, que espera que sea benevolente y que le abra un poquito más esa llave y que el goteíto esté cayendo un poquito más fuerte, ¿no? Porque cuando estaba Biden, nosotros veíamos que el dinero fluía para Ucrania, no para Estados Unidos. En Estados Unidos no había nada. Desafortunadamente en este gobierno de Donald Trump, pues tampoco es que el dinero esté fluyendo a raudales en Estados Unidos, ¿verdad? Porque se están recorte programas sociales y se están beneficiando a otros sectores de la población. Pero ya por lo menos podemos decir que el dinero no fluye únicamente para Ucrania. Ahora lo que está viendo Zelensky pues es un contraste absoluto después de meses de silencio occidental. Pero ¿qué tan importante es esto para el conflicto en sí? Porque les digo, hoy en la mañana les hablaba Víctor de una de las respuestas rusas. Ahí está su respuesta. No hubo comunicado, no hubo posicionamiento, pero ahí están los bombazos. Ahí está la respuesta. Y la verdad, en este momento el marco está complicado porque tenemos al presidente de Estados Unidos dando plazos cortos, frustrado y por supuesto amenazando con sanciones al país que más sanciones tiene en la historia. Mientras Moscú pues ignora la presión pública y sigue avanzando con bombardeos letales. El mundo entero estamos viendo esto como un choque entre una amenaza económica directa y una estrategia militar muy coordinada. Si Rusia no responde,
Trump ya avisó que va a activar medidas que podrían cambiar el mapa geopolítico y económico global. Podríamos ver impactos en los precios de la energía, como les decía, mucho más cara, en las exportaciones agrícolas o en los productos manufacturados. Si India y China, dos de los países con mayor población mundial y por ende uno de los países con los ejércitos más grandes, cambian su curva de compra por miedo a perder el acceso al mercado de Estados Unidos, las cadenas se van a reconfigurar y eso puede pegar en todo el mundo. Pero esto ignora un hecho muy importante, amigos. China e India no temen perder el acceso al mercado estadounidense, porque China, como les dije, mientras todo el mundo está enfrascado peleándose con unos, con otros y viendo las declaraciones incendiarias de Donald Trump, China ha invertido en todo el mundo, en su nueva ruta de la seda. China tiene inversiones en toda Latinoamérica. Díganme en qué país no ha invertido, incluido en la Unión Europea, aunque luego están tratándose de salir del redil. Pero al final, en un mundo globalizado, todos necesitamos de todo. Y entonces vemos como China pues ha movido sus piezas del tablero muy bien. Y esto ha sido sumamente claro desde el primer enfrentamiento que tuvo China contra Estados Unidos en la guerra con las tarifas. Y mucho menos pues tiene que temer Rusia, ya que están muy aliados con China. Y como les digo, han sobrevivido a todas las sanciones habidas y por haber. ¿Qué tienen que perder? Y mucho menos, ¿qué tienen que temer? Esto no es campaña electoral, esto es una movida presidencial real. Y aunque algunos pues lo están viendo como show, hay datos firmes, hay fechas, hay cifras económicas, hay impactos inmediatos y hay reacciones diplomáticas tangibles. Porque eso es lo que pasa cuando un presidente de un país se sienta ante un micrófono y habla lo primero que se le viene a la mente. Desafortunadamente. No es la primera vez que lo hace Donald Trump. No es la primera vez que habla sin conocimientos de números, sin conocimientos del tema. Y luego se sale por la tangente. Rusia no jugó duro con el ultimátum, prácticamente lo ignoró. Y eso solo le suma mucho más riesgo para Occidente. Si Estados Unidos decide esta vez responder de verdad, ya vimos cómo impactó intentar enfrentarse al comercio chino. Y ahora le estamos agregando otras capas más, porque hay otros países que no están únicamente aliados a China. Hay más países en esta ecuación. Hay países de los BRICS, hay países con los que no están en los BRICS, pero tanto China como Rusia como India tienen acuerdos comerciales. Este es un desastre esperando a pasar y la única esperanza que queda es, ahora sí que esperar que Trump pues demuestre más síntomas de su usual comportamiento, que es tirar la piedra y luego retractarse, y que no actúe sobre el ultimátum. Estamos viendo una cuenta regresiva. Cada día, cada hora que pasa, va a tener consecuencias reales. Eso no es vanidad, no es pose, desafortunadamente para Donald Trump. Esto es política global con tensiones comerciales, militares y, por supuesto, con estrategias. ¿Qué tan lejos va esto? Bueno, pues va a depender si Rusia reacciona antes del 9 de agosto y si no, pues cuidado. Vamos a ver cómo sale de esta Donald Trump, porque dice que Putin cambia la estrategia. Digo, ¿y no es lo que él hace? Donald Trump no ha sido serio en sus negociaciones. Donald Trump ha inventado muchísimas cosas. Y de eso hay pruebas, desafortunadamente, para él. Porque todo lo que se dice en esta era digital queda grabado. Cuando tú vas a un lugar, hay fotografías, hay videos, hay pruebas, hay testigos, hay gente que te ve, todo queda grabado. Y de eso, les voy a hablar más adelante de muchas de las mentiras gigantescas de Donald Trump y a quienes benefician. Así que, amigos, si les gusta este contenido y que estamos en contra de la propaganda y nos gusta decir la verdad y no propagamos mentiras, pues ya saben, suscríbanse y activen la campanita, porque esto desafortunadamente no va a terminar pronto. Puede ser tregua o un tropezón global y créannos, vale la pena estar muy atentos. Vale la pena
seguirnos aquí el ritmo en The Mexican Family, porque nosotros no estamos dejando ni un solo punto de las declaraciones de Donald Trump sin averiguarlas. Porque les digo, de que Donald Trump inventa muchos números y de que se inventa muchas cosas, es verdad. No solo lo digo yo, lo dicen a la misma gente que mete en sus chismes. Y les digo, es que realmente el momento de decir es que Donald Trump quiere lo mejor para el mundo, no. Realmente lo que estamos viendo es cómo quiere que el mundo dependa del petróleo de Estados Unidos. Y dices, está bien, se vale, es un negociador, se vale que quiera vender. Pero vemos que no sabe ser un comerciante en un mundo globalizado. En un mundo en donde no solo su petróleo existe, en un mundo en donde hay muchas otras competencias. ¿Y qué hace? De la manera más turbia, quiere deshacerse de la competencia. Entonces manda sanciones, entonces da ultimátums, entonces hace berrinche. Y esa no es una manera de negociar en el mundo. Pero vemos que cuando no, que como decían, ¿no? Cuando alguien es un carpintero y tiene un martillo en la mano, pues todo se le parece a un clavo. Y así está Donald Trump. En este momento todo se le parecen sanciones. Todos son amenazas, pero se le olvida que ya no tiene el poder del mundo en las manos. Dice nuestro amigo David Camacho, todos los videos anteriores solo sale la fotografía. Saludos desde California. No me digas, amigo, ¿en serio? Dice nuestro amigo Jorge Juárez, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí. El video está bien, si siguen teniendo problemas, salgan y vuelvan a entrar. Es cierto, muchas veces la plataforma no, ya saben, no somos de su agrado. Entonces no muestra el video, se pausa o corta, entonces salgan de la plataforma, cierren la ventana, vuelvan a abrir, búsquennos y van a ver cómo se restablece. A mí me pasa seguido, estoy viendo los en vivos, luego le digo a Víctor, no puedo comentar. Me bloquea, me bota, a mí también. Entonces, es algo desafortunadamente muy común que nos pasa a todos. Efraín de Villada, espero haberlo dicho bien. Saluditos, Alba, saluditos, amigo. Gracias por estar aquí. Dice Ofelia Camejo, Trump es mitómano. Sí, mitómano por beneficios. Porque tonto no es. Dice Ezio Cardici, no hay mentiroso más que Trump. Especialista en mentir. Y lo triste es que él cree que todavía sigue en medio de un reality show como el que producían hace años en Estados Unidos y que él es la estrella del programa. Él no es la estrella del programa. Él es el representante de un país, es el presidente de un país. Es el que debería de cuidar a sus ciudadanos, a la gente que votó por él. Y vemos que para nada. Él cree que todo se trata de rating y de popularidad. Y no. Dice Laurentina González, el gabinete Trump se cree, quiere manipular a todos los que se dejan, no tiene humildad, es muy prepotente. Sí. Es como le decía el gobernador de California, soy fan de la inteligencia política del gobernador de California. ¿Qué tipo tan inteligente? Honestamente, me saco el sombrero ante la inteligencia. Sabe hacer política. Es un señor que está dentro de la política y sabe hacer política y la sabe hacer muy bien. Es un máster. Todo se lo refuta a Donald Trump con evidencia. Porque, como les digo, en esta era digital todo queda guardado. Entonces, no hay manera de que no le peguen sus propias declaraciones a Donald Trump de regreso como boomerang. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.